hasi da zeuko munduko txapelketa Maialen Txorrautentzat taldekako lehiarekin. Eta gainera nahiko lehia ona eginda Maialen, jaitsira txukun egin duzu 3 bi taldekide gazteekin gainera bertan, eta ez dakit datorrenerako ere agian sentsazio onak eta hasteko modu txukuna bezala ez. Bai, hasteko modua izan da, ja irteran jarri gera, irterako pip, irterako soinu hori entzun dugu. Eta, bueno, egia esan da landutakoa egin dugu, margenak ondo mantendu ditugu, jetxera txukuna egin dugu. Gertatu dena da beste 3 taldeku baino azkarra ibili dira, eta orduan laugarren gatu gehala, baino oso arronago egin dugu lanataz, bai Marta eta bai Laiarekin taldean egotea polita izan da, eta gaina nik uste oso lan ona egin dugula. Bihartik aurrera banakakoa aurrera lan ona egin behar. Beti ere azkeneko hilabetetan hala adierazi duzu, helburu nagusia hemen Tokiorako txartela ziurtatzea dela. Lan hori nahiko bideratuta ere baduzu, eta agian beste helburu batzuk ere eta beste sentsazio batzuen bila hariko zara ez? Beti bilatzen dugu gure jetxera hoberena ematea ez? Momentuan egon eta landutako guztia ateratzea. Baina egia da ere munduko txapelketa oso berezia dela plaza olimpikoak banatzen direlako, herrialdeentzat. Guk ja gure federazioan ja selektiboa udara hasieran hasi zen, eta gauzak nahiko ondo jundia, eta ja oraindik ez daukagun plaza horri nahiko letra jarri dizkion dena izena eta abizenenak. Hemen bukatzea gustatuko litzaidake horrekin, eta horretaz gain noski seoko munduko txapelketa hemen etxean papel txukun bat egitea ere gustatuko litzaidake. Baina ez da erresa izango, jendea oso azkardi joa, eta hor muturra sartzen saiatuko naiz. Ederki bat, zorte hon. Eskerrik asko. Arrancado ya el Mundial de la Seu d'Urgell para Maialen Txorraut, con esas patrullas, con esa competición por equipos. Una manera de entrar en competición y al mismo tiempo un buen descenso el que habéis hecho las 3 integrantes del equipo Maialen, con buenas sensaciones, con un buen descenso, así que supongo que con un buen arranque en este Mundial, ¿no? Sí, hemos empezado hoy con la competición por equipos. Tanto Marta, Laia y como yo hemos hecho la bajada que hemos trabajado, ha salido una buena bajada, nos hemos encontrado muy cómodas, muy seguras y lo hemos disfrutado. Hemos quedado cuartas, 3 países han sido mejor que nosotras, pero orgullosas del trabajo que hemos hecho, de cómo nos ha salido la patrulla, de cómo ya nos hemos puesto ya en situación de competición y cómo hemos estado muy centradas todo el rato, ¿no? Nos quedamos con esta sensación para arrancar mañana las clasificatorias ya individuales. Y ahora toca descansar y a partir de esta tarde que nos pondrá en el circuito de mañana, pues empezar a preparar lo de mañana. Mañana arranca una competición individual en la que el objetivo principal, y así lo has declarado en los últimos meses, es certificar esa plaza para Tokio, una plaza que además ya has conseguido encaminar a lo largo de la temporada, aún hay que rematarlo, pero también supongo que disfrutar de una competición siempre hermosa como es un mundial y más siendo aquí en casa, se podría decir, en la SEO, ¿no? Sí, el objetivo primordial, como bien has dicho, es sacar esa plaza olímpica, que se reparten aquí, estas cuotas olímpicas. Ya le he puesto muchas letras de mi nombre y apellido a esa plaza, pero hay que sacar esa plaza. Me encantaría que este mundial terminara y ya supiera que quien vaya a Tokio sea yo. Y pero lo que tengo que hacer es sacar mi navegación, remar como sé remar y sacar lo mejor de mí misma. Si lo consigo hacer, volveré muy contenta y satisfecha. Si consigues sacar esa navegación, si consigues ser esa mejor Maialen, la plaza olímpica y un buen mundial, se podría decir que van a ir también en su caso de la mano, ¿no? Sí, exactamente. Al final, si saco lo mejor de mí o si saco mi navegación natural aquí que tengo en la SEU, supongo que el resultado acompañará, pero no hay que olvidar que las demás están remando muy bien, que han entrenado muchísimo en la SEU por ser este mundial tan especial, por esas plazas olímpicas que se reparten y que habrá que estar ahí en la pelea. Bueno, pues que haya mucha suerte en esa pelea. Gracias. Wysokie tłumaczone mają mnóstwo mocy zerwianego.